Desde los albores de la civilización, la humanidad ha mirado al vasto lienzo de lo desconocido, buscando respuestas a los interrogantes más profundos de nuestra existencia. ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Es el tiempo una barrera infranqueable? ¿Estamos solos en el universo? En Paranormalmente, nos adentraremos en estos misterios, guiados por las reflexiones del investigador Javier Sierra y los testimonios que desafían toda lógica. El primer gran interrogante que nos asalta es fundamental. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estábamos antes de nacer? Para millones de personas en todo el mundo la respuesta reside en la reencarnación, la creencia de que nuestras almas ya han habitado otros cuerpos. A continuación, exploraremos casos asombrosos que han sido documentados tanto en Oriente como en Occidente, desafiando nuestra comprensión de la vida y la muerte. Uno de ellos fue el Lama Yeshe. En 1984, a punto de fallecer en Los Ángeles, anunció que se reencarnaría en un occidental. Y en 1985, en los primeros meses, nacía en las Alpujarras Granadinas un niño llamado Osel, que pareció ser la reencarnación de ese lama. Osel es un tulku, un lama reencarnado, y su historia es de película. Esta es la historia del niño granadino Osel Ita Torres, reconocido actualmente como la reencarnación del maestro tibetano lama Thupten Yeshe. El lama Yeshe falleció en Los Ángeles, California, el 3 de marzo de 1984 a la edad de 49 años. Este es un caso en el que coinciden una serie de circunstancias fuera de lo común, que pueden mover a la reflexión incluso a las personas no creyentes. El lama Thupten Yeshe estaba enfermo. Tenía 3 válvulas del corazón defectuosas y nadie se explicaba cómo podía seguir vivo. ¿Podría acabar como delegado del Dalai Lama su misión en Occidente? Quizá la respuesta estaba en las misteriosas palabras que dirigió a los padres de Osel, mediante las cuales les anunciaba que después de morir no les olvidaría. En el futuro, les dijo, vendré aquí a hacer un retiro de muchos años. 2 meses después de la muerte del lama Yeshe, María quedó embarazada de Osel. Paralelamente, el lama Zopa, colaborador de Yeshe, anunciaba a todos que su difunto maestro se le había aparecido en sueños para comunicarle su reencarnación. Durante su embarazo, María tuvo también un sueño, en el que se veía bendecida y purificada por el lama Yeshe de forma milagrosa. Osel Ita Torres nació el 12 de febrero de 1985, 11 meses después de la muerte de Yeshe. Vino al mundo con los ojos abiertos y sin causarle dolor alguno a su madre. Osel nació en febrero del año 85 y en septiembre de ese mismo año, Lama Zopa vino a visitarnos al centro. Entonces, en aquel entonces, Osel tenía 7 meses. Entonces, Osel se puso a gatear y en este momento iba gateando hacia Lama Zopa. Y en este momento Lama Zopa reconoció el mismo niño del sueño que él había tenido. Él, unos meses atrás, cuando ya tenía la certeza de que el lama Yeshe se había reencarnado y había nacido, pues hizo un retiro especialmente para pedirle indicios de cómo localizarle, dónde encontrarle, darle alguna pista dónde estaba. Y al final de este retiro tuvo una visión de un niño en un espacio gateando. Más tarde, el Dalai Lama recibió una lista de 10 niños que presentaban signos de posible reencarnación. Entre ellos 2 tibetanos del Nepal y 2 nacidos en el mismo Tíbet. 2 meses más tarde, su santidad el Dalai Lama se puso en contacto con el lama Zopa para indicarle que en sus visiones siempre surgía Osel como nuevo cuerpo del lama Yeshe. La mañana del 18 de abril de 1986, María Torres recibió una llamada del lama Zopa pidiéndole que se trasladara con Osel hasta Delhi, en la India, para que le fueran efectuadas unas pruebas a su hijo. En mitad de la lógica expectación, María y su hijo fueron conducidos al recinto donde iba a tener lugar la prueba decisiva del reconocimiento de Osel como reencarnación del desaparecido maestro. El lama Zopa lo había dispuesto todo según la tradición tibetana para que Osel, que entonces contaba con 14 meses, pudiese elegir objetos pertenecientes al difunto lama Yeshe. Dichos objetos habían sido colocados junto a otros parecidos. En primer lugar, el lama Zopa le pidió a Osel el mala, o rosario del lama Yeshe.
El niño, como si de un juego se tratase, hizo lo que le requería el Lama Zopa ante la alegría que caracteriza las manifestaciones budistas, aun las más solemnes. A requerimiento del Lama Zopa, Osel escogió también la campanilla que había pertenecido al Lama Yeshe. La alegría se convirtió en regocijo para los presentes. Se encontraban ante la culminación de sus deseos. En marzo de 1987, cuando Osel tenía poco más de 2 años, su santidad el Dalai Lama le reconoció oficialmente como la auténtica reencarnación del Lama Yeshe. La ceremonia de la proclamación se celebró en el centro budista de Dharamsala. Durante casi 3 horas, Osel permaneció en el trono observando una calma y una compostura impropias de su edad. La primera vez que encontró al maestro de su vida anterior, tenía pues eso, 16 meses. Viajábamos a América, entramos en la casa de este maestro y Osel, nada más verle, se puso a hacer postraciones, ¿no? Que no había visto nunca, que no sabía, pero además con sus manos en la cabeza, muy torpes porque la motricidad la tenía sin desarrollar, pero perfectamente, ¿no? Le hizo 6, 7 postraciones y después se levantó hacia él, muy gracioso, y fue caminando hacia él y le saludó. Para mí esto, es que yo sé que esto no se le ha enseñado, eran manifestaciones espontáneas de él, ¿no? ¿Se habían cumplido los designios del Lama Yeshe o se trataba solo de un cúmulo de extrañas coincidencias? ¿Somos testigos de un caso irrefutable de reencarnación? ¿O por el contrario estamos ante una impresionante muestra de fe religiosa? Quizá el único que pueda dar respuestas a estas preguntas sea el pequeño Osel. El venerable Lama Tenzin Osel Rinpoche tiene hoy 22 años. Se llama Osel Ita Torres. Es un joven normal que quiere ser director de cine, que no viste de azafrán y que se ha alejado de la religión que le inculcaron al nacer. Sin embargo, la esperanza de los lamas es que regrese, que lo haga para acercar Occidente a Oriente. Y en Oriente es donde más saben del fenómeno de la reencarnación. En 1991, la Universidad de Stanford condujo una interesante investigación en Sri Lanka. Descubrieron que muchos niños en edad preescolar recordaban vidas anteriores. Mucha de la información que daban esos niños pudo ser confirmada. Lo que quiero que vean es un documento excepcional. La investigación hecha sobre algunas de estas criaturas que recuerdan lo que fueron en otra vida y que incluso son reconocidos por las familias de su existencia anterior. La periodista del Rinvigeratne cubre muchas noticias sobre reencarnaciones. La última se ha producido en un poblado de la selva, Petillagoda. En este caso, la pequeña Inoka, de 4 años, afirma haber vivido antes. Por lo visto, cuando empezó a hablar, Inoka le contó a su madre, Rita Sriyani, que tenía otra familia que vivía en una ciudad llamada Minuwangoda. Dijo recordar que tenía 2 hermanas y un hermano, y que vivían en un ambiente menos primitivo, en una casa con agua corriente y electricidad. La abuela de Inoka, Kiriamma, escuchó las historias de su nieta y finalmente decidió llevarla con ella a Minuwangoda. Los sacerdotes del templo budista de la ciudad quedaron intrigados, aunque no sorprendidos, ya que los budistas creen en la reencarnación. Pronto descubrieron que 8 años antes una niña de 11 años llamada Milani había muerto atropellada por una motocicleta. Tenía un hermano y 2 hermanas que vivían en esta moderna casa. Todo coincidía con la descripción de Inoka. El padre de Milani recibe gustoso a Inoka como un miembro más de la familia. Bandhu la acepta como una hija renacida. Las chicas dicen que Inoka conocía sus nombres la primera vez que fue a jugar con ellas. Y fue directamente a este armario en busca de la maleta donde la niña muerta guardaba sus juguetes. Identificó la fotografía de Milani como propia y considera que la señora Godagampola es su auténtica madre. ¿Cómo ha cambiado su vida con la aparición de Inoka Sriyani? Soy muy feliz, porque tenía 4 hijos, perdí a una de mis hijas y la he recuperado. No hay otra explicación a estos hechos que no sea la reencarnación.
Porque, si no, ¿cómo se explica que una niña de Pepillagoda, que está a 6 millas de este punto, hable de una familia de Minuwangoda a la que jamás había conocido? Por lo tanto, debemos aceptar que se trata de un caso de reencarnación. Pero en Occidente también hay casos notables. Hemos rescatado del archivo uno de los clásicos. Ocurrió en Esham, en Gran Bretaña, en 1957, y partió de un drama. La familia Pollock pierde 2 hijas, 2 gemelas, en un atropello al salir de la iglesia un domingo, a manos de una conductora en estado de embriaguez. Un año más tarde nacen otro par de gemelas en esa familia, y los padres están convencidos de que eran la reencarnación de las difuntas. Vamos a ver en qué se basaban. Una mañana de domingo la tragedia golpeó a John Pollock y a su familia. Sus 2 hijas y un amigo fueron atropellados por un coche de camino a la iglesia. Cuando murieron, Jacqueline tenía 6 años y Joanna 11. Pero John Pollock no se desesperó ante el trágico suceso. Estaba seguro de que su mujer concebiría gemelas y de que las niñas volverían a nacer. En cuanto supe que estaba embarazada, comprendí que las niñas volverían. Contra todas las predicciones de los médicos, Florence Pollock dio a luz mellizas. Lo primero que noté cuando vi a las niñas fue que la más pequeña tenía una cicatriz que le cruzaba la frente hasta la nariz. Una cicatriz idéntica a la que Jacqueline, la menor de las niñas fallecidas, se hizo al caer de un pequeño triciclo cuando solo tenía 2 años. La señora Pollock quedó asombrada cuando entregó a las mellizas las muñecas de las niñas fallecidas. En cuanto vieron las muñecas, una de ellas dijo: esta es Mary y esta es Susan. Exactamente los mismos nombres que mis otras hijas les habían puesto. Fue ese tipo de cosas lo que hizo que cambiara por completo mi modo de pensar. La familia se había mudado después de la tragedia, pero en su primera visita a Hexham, las mellizas parecían recordar el paisaje. Paseábamos por Battle Hill en dirección a la iglesia de St. Mary, que todavía no se divisaba. Y una se dirigió a la otra y le dijo: mira, la escuela a la que íbamos está ahí al lado, y el patio está detrás. Lo curioso del caso es que en modo alguno podían haber visto la escuela, ni siquiera la iglesia. Eran tan pequeñas que no podían ver más allá del muro. Y tenían razón, claro, la escuela estaba allí. Fue realmente increíble. Tan seguros estaban los Pollock de que sus hijas habían renacido, que pronto la tumba de las niñas dejó de causarles aflicción. Aquí hay una tumba, pero no significa nada. Para mí, traer flores a la tumba sería una hipocresía, porque no creo que estén aquí. No es más que un símbolo de 2 niñas que vivieron y que han renacido. Es curioso, ¿verdad? Con todo lo que la reencarnación nos sugiere una continuidad más allá de la vida. Pero, ¿es posible el contacto directo con aquellos que ya no están? Desde los albores del espiritismo con las hermanas Fox, hasta las sorprendentes manifestaciones contemporáneas, el ser humano ha buscado la comunicación con el más allá. A continuación, seremos testigos de cómo el arte y la sanación se entrelazan con el mundo de los espíritus a través de médiums extraordinarios. Y vive un médium psicopictográfico. Se llama Luis Antonio Gasparetto. Este médium es capaz de entrar en trance gracias al sonido o a la música que le rodea, y es capaz de incorporar, asegura él, los espíritus de Van Gogh, Monet, Picasso y otros grandes artistas. Le viene de familia. A los 13 años ya era médium, y su madre también lo fue. Vamos a verlo. Este médium brasileño afirma que cuando entra en trance contacta directamente con los espíritus de grandes pintores del pasado y reproduce antiguas obras maestras en cuestión de minutos. Dice que Van Gogh trabaja a través de sus dedos. Bajo la supervisión de miembros del Departamento de Arte de la Universidad Politécnica de Leeds, Luis Gasparetto reproduce las inconfundibles pinceladas de Van Gogh con los ojos cerrados y esparciendo la pintura con los dedos. Y cuando cambia el aire de la música, cambia también su estilo de pintura.
esta sesión, Gasparetto hizo 8 dibujos a lápiz y 5 pinturas al óleo en menos de 1 hora. Y cada una de ellas llevaba la firma de un maestro. Pero, ¿convenció a los expertos? Creía que era imposible. Oh, es fabuloso. Estas imágenes generan una duda. Si el espíritu de un gran maestro de la pintura puede poseer a un medium y ayudarle a ejecutar una gran obra de arte, ¿podría el espíritu de un cirujano ayudar a un medium a operar? Las imágenes que vamos a contemplar son crudas, pero necesarias. Pertenecen a Edson Queiroz, un medium brasileño que falleció en 1991 y que en muy pocas ocasiones se dejó filmar. Lo que van a contemplar fue grabado durante un congreso de parapsicología en Basilea. Y vamos a presenciar una operación sin anestesia, una extracción de un quiste en el pecho de una mujer. Prepárense. Padre nuestro que estás en los cielos, reza el médico brasileño Edson Queiroz, un famoso medium. La plegaria le permite entrar en trance, un particular estado de conciencia mediante el cual parece convertirse en otra persona. Cuando ya ha alcanzado el estado de trance, Queiroz se presenta como el Dr. Fritz. Ante más de 1000 personas, rodeado de médicos y científicos, el Dr. Fritz se dispone a operar. Estamos en Basilea, en un congreso de parapsicología y ante las cámaras de la televisión. La primera paciente es una señora de Zúrich. Le han diagnosticado 2 quistes en el pecho derecho. El diagnóstico ha sido confirmado por la doctora Studer, de la Clínica Central de Basilea. La doctora fue testigo de las operaciones y siguió después la evolución de los pacientes. El doctor Queiroz, alias Dr. Fritz, usa en sus operaciones en estado de trance un bisturí, unas tijeras y unas pinzas. Lo que resulta sorprendente es que el paciente está completamente despierto y libre del efecto de cualquier narcótico, y que el material no está desinfectado. Por otro lado, la pérdida de sangre es escasa. En el momento del corte no se produce siquiera un movimiento muscular involuntario. La misma inmovilidad se prolonga durante toda la operación. Queiroz, aun estando en trance, trabaja con precisión, casi de manera automática. Debemos aceptar que son imágenes impresionantes e inexplicables para la medicina académica. Los quistes se extraen y se le entregan a la doctora Studer para que los analice. El corte no es cosido ni desinfectado. Bastan una gasa y unos esparadrapos. La paciente se levanta y el doctor Fritz autoriza a los periodistas a entrevistarla. ¿Le ha hecho daño? Ha sido como ir al dentista. ¿Durante toda la operación? Sí, durante toda la operación. ¿Desea añadir algo más? Solo mi agradecimiento por haber vivido esta experiencia, por haber sido operada por el doctor Fritz a través del doctor Queiroz. Dígame, ¿durante la operación estaba en un estado de somnolencia? ¿Estaba como dormida? No, estaba completamente consciente. ¿Ha oído al doctor Fritz cuando ha invitado a los médicos a acercarse a la camilla? Sí, lo he oído todo. El doctor Fritz se retira lentamente y el doctor Queiroz sale del trance recuperando su fisonomía y actitud habituales. No recuerda nada de cuanto ha hecho. 6 semanas después, los pacientes del doctor Fritz fueron nuevamente controlados por la doctora Studer de Basilea. La herida no ha supurado. Los bordes de la misma se han cerrado muy bien. Es una cicatriz normal. Incluso podría decirse que mejor que otras cicatrices. Sí, la herida ha cicatrizado perfectamente y sin complicaciones. ¿Quién es el doctor Fritz? El médico. La fe y la conexión con lo invisible nos abren puertas a realidades insospechadas. Pero, ¿qué hay de los misterios que surcan nuestros cielos? Durante décadas, los objetos voladores no identificados han sido una fuente de fascinación y controversia. Si bien el fraude abunda, existen casos que, por la credibilidad de sus testigos, desafían toda explicación racional. Uno de ellos, ocurrido en España,
nos hará cuestionar lo que creemos saber sobre el espacio aéreo. Como el que les quiero proponer. El 11 de noviembre de 1979, aquí, en España, vivimos uno de los casos más extraordinarios que se encuentran en los archivos de los investigadores. Un vuelo charter con 109 pasajeros a bordo tuvo que desviarse de su ruta entre Valencia y las Islas Canarias porque era acosado por un ovni. Lo vemos. Un supercarabel procedente de Salzburgo y con destino Tenerife y Las Palmas se dispone a emprender el vuelo. Se trata del vuelo charter JK297 de la compañía TAE. Un vuelo que no llegará a su destino y que en cambio cruzará la borrosa frontera que separa lo conocido de lo inexplicable. Volamos sobre la vertical de Ibiza, a 20.000 pies. Desde hace algunos minutos, la torre de control de Barcelona recibe un mensaje en Morse muy confuso. El mensaje se emite en la banda de frecuencia reservada a las señales de socorro. El controlador decide comunicar al supercarabel la existencia del mensaje, por si desde su posición puede localizar su procedencia. Aquella misteriosa señal resulta incomprensible a la par que ilocalizable. Parece ser fruto de la manipulación del código Morse por parte de una persona que lo desconoce. Todo en orden. En el preciso momento en que la extraña señal deja de recibirse, la tripulación observa la presencia de dos luces rojas a unas 5 millas a la izquierda de la cabina y por debajo del morro del avión. Barcelona, aquí TAE 297. Tengo un tráfico a unas 5 millas. El comandante sigue el procedimiento habitual para confirmar la presencia de otros aviones en su zona. ¿Puede confirmarlo? Negativo, no hay ningún tráfico. Durante 8 inacabables minutos, el objeto, de unas dimensiones estimables en unos 200 metros, el doble que un jumbo, sigue al avión, al tiempo que se le aproxima cada vez más. Quiero tomar tierra en Valencia. No me gusta nada continuar con este tráfico que me está siguiendo. Después de volar durante algunos minutos más para consumir el exceso de combustible, a las 12 menos 10 de la noche, el supercarabel aterriza por fin. Su aventura ha terminado. Pero nuevos acontecimientos misteriosos están a punto de producirse. En efecto, poco después, y sin haber sido detectados, 3 nuevos focos de luz aparecen sobre el aeropuerto. Más de 40 testigos contemplan durante 2 horas las luces inmóviles en el cielo. Instantes después, la misión de identificar aquellas luces es encomendada al mando de la base de Los Llanos, equipada con aviones cazabombarderos Mirage F-1. El capitán Fernando Cámara recibe la orden de salir a interceptar los extraños objetos. A pesar de que el avión vuela a unos 1000 kilómetros por hora, el objeto adquiere la misma velocidad en pocos segundos. El capitán Cámara persigue la luz, que va cambiando de color, pero no consigue atraparla. Seguía sin ver nada, aceleré a 1,4 de Mach, y entonces yo creo, ya han pasado tiempo, pero vamos, creo que ahí es cuando le vi tenía una forma, la luz esa, le pude apreciarle una forma que era como de un tronco de cono, y la luz le salía toda de dentro. Finalmente el capitán Cámara recibe la orden de volver a la base de Los Llanos. Durante el vuelo de regreso, los detectores del F-1 indican que el avión está en el punto de mira del objeto volador. Yo no conozco, dentro de mi experiencia profesional, pues no conozco ningún aparato que actualmente que haga estas cosas, pero sobre todo lo raro es que se mantenga parado y al mismo tiempo también que no tenga ninguna fuerza, ninguna fuente de calor, porque a la distancia que estaba, si tuviese alguna fuente de calor lo habrían detectado los misiles. ¿De qué naturaleza eran dichos acontecimientos? ¿Por qué la prensa nacional e internacional se hizo eco de ellos y en cambio el gobierno no emitió comunicado oficial alguno al respecto, ni respondió más tarde a la interpelación? ¿Qué sucedió realmente la noche del 11 de noviembre de 1979 en el cielo del Levante español?
El capitán Cámara, hoy coronel en la reserva, es lo que nosotros llamamos un testigo de élite. Alguien que con 3.500 horas de vuelo a bordo de un avión de combate se considera el único piloto español que ha estado 90 minutos persiguiendo a un objeto volador no identificado. Una semana después de estos hechos, un compañero suyo de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, fue enviado a perseguir otro objeto volante no identificado. En realidad eran 3 luces que gravitaban sobre Motril, en Granada. Al aproximarse a ellas, en el canal 11 de UHF, con el que recibía las órdenes, escuchó las voces de unos niños que le decían: «Hola, ¿cómo estás? Hola, hola». Inmediatamente abandonó la persecución y el expediente de ese incidente todavía no ha sido desclasificado. A vuelta de publicidad volveremos con otros enigmas. Desde las enigmáticas reencarnaciones, pasando por las sorprendentes manifestaciones del espiritismo, hasta los misterios que surcan nuestros cielos, el mundo está lleno de enigmas que nos invitan a cuestionar nuestra realidad. En Paranormalmente, seguiremos explorando lo inexplicable. ¿Qué otros misterios aguardan ser desvelados? Dejen sus comentarios y suscríbanse para no perderse nuestras próximas investigaciones.